Bien, está con nosotros ahora Alejandro Indacochea, presidente y director de Indacochea Asociados, para hablar sobre el mismo tema, sobre la aerolínea bandera. El doctor Indacochea tiene una opinión distinta a la del doctor Palacín. Gracias por estar con nosotros. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Por qué no una aerolínea de bandera? Lo que le preguntaba al doctor Palacín es por qué sí, por qué no. Mira, no está en discusión la inclusión social. Creo que la inclusión el objetivo social, es el mismo para señor todos. Humala, el presidente Humala, es una necesidad, es un imperativo nacional para hacer el desarrollo y hacer el crecimiento sostenible, sustentable. La discusión es cómo vamos a ser más eficientes para dar a esas zonas en donde no llega la aviación comercial. Se está planteando hacer una aerolínea de bandera, pero si tú observas las cifras, el sector aerocomercial en el mundo es un sector perdedor. Creo que hoy día te envié una gráfica en la cual tú puedes observar que a lo largo de los 20 años, mira, constantemente... A ver, yo tengo una gráfica, lamentablemente no la hemos podido poner en pantalla por falta de tiempo, pido mil disculpas, pero si la cámara me ayuda, la gráfica que tengo y en la que... O mejor me voy con esta cámara, cosa que usted, le presto mi lapicero, doctor Indacochea, y usted puede... decirnos o explicarnos un poco esta gráfica que tengo ahora mismo. En los últimos 20 años, el sector de aéreo comercial es un sector, digamos, que ha estado sujeto a pérdidas. Los márgenes de ganancia son bajísimos. Si tú haces un recuento a nivel mundial, encuentras que son más de 200 aerolíneas que han desaparecido. Acá tienes Panam, Easter, Mexicana, Varix. Más de 200 líneas aéreas han desaparecido en la última década, lo hemos visto permanentemente. Y si revisas las cifras al primer trimestre en Europa y Estados Unidos, miras acá que Europa, a manera de referencia, pongamos Lufthansa vendiendo 8.000 millones de dólares, tiene una pérdida de 700 millones de dólares. En Europa, toditas las aerolíneas, excepto Iberia con Air France, han ganado una suma mínima. Pero todas las aerolíneas han perdido. ¿Cuál es esa suma mínima, por favor? La suma mínima es con ventas de más o menos 6.000 millones de dólares con Iberia, el consorcio, se gana 45 millones de dólares. El margen es mínimo. ¿Esas cifras pertenecen a la asociación de las aerolíneas? Y corresponden al primer trimestre de 2011. Si tú te observas, pongamos Air France y KLM, que es la aerolínea más grande en el mundo, que tiene ingresos de 19.000 millones de dólares. Al primer trimestre vendiendo 7.000 millones de dólares, pierde 500 millones de dólares. Y en Estados Unidos todas pierden. Ya, pero el doctor Palacín hablaba de líneas aéreas de bajo costo, decía él. Que, de bajo costo y líneas aéreas bandera en otros países que ganaban dinero. Vamos por partes. Ryanair, que es la línea de más bajo costo en Europa, con 1.000 millones de dólares pierde 54 millones de dólares. Y si nosotros vemos las líneas Southwest, pongamos en Estados Unidos, con 3.000 millones de dólares, gana solo 6 millones de dólares. Esas son las low cost. Estas son las líneas low cost, las líneas que son resultando... ¿Qué pasa en el caso de Bolivia, que el doctor Palacín decía que las cifras eran equivocadas? No, él decía que él invocaba a la aerolínea que aclarara... Mira, podemos recurrir a la... Esas cifras porque no era cierto que estaban perdiendo Venezuela dinero. tiene un déficit de 355 millones con Viasa. Estamos hablando, en el caso de Ecuatoriana de Aviación, TAMI, una empresa estatal, recibe subsidios y en el 2007 las pérdidas de la empresa fueron 4 millones de dólares y en el 2009 fueron 10 millones. Fuente de los estados financieros. Boliviana de Aviación está... Acá igualito el testimonio del informe que está perdiendo 15 millones al año con BOA y no sabemos cuánto va a significar esto a futuro. Aproximadamente 25 millones de dólares al año en la industria aerocomercial. Y aerolíneas argentinas, históricamente Argentina es reiterativo en el error. Todas esas aerolíneas banderas, hay que aclararlo. Argentina tiene una pérdida de 1.600.000 dólares por día. Aerolíneas argentinas se expropió, aerolíneas además. Argentinas se expropió. Era privada y se expropió. A manera de referencia... Bajé la exposición de Mariano Recalde al Senado y dijo, para este año, el año pasado, al 4 de agosto del 2010, dijo, vamos a tener un déficit absolutamente tolerable que sean 800 millones de pesos. Esto en Argentina. Eso es en Argentina. Mi pregunta es, ¿vale la pena a un país como el nuestro, sabiendo la recomposición que hay en el mundo, que no existen aerolíneas de bandera? Porque tú hiciste una pregunta totalmente pertinente, ¿qué es una aerolínea de bandera? ¿Qué es? Aquella que simplemente tiene un logo, ya no hay. British con Iberia ya se han fusionado. Air France con KLM se han fusionado.
Si hablamos de aerolínea bandera, que sea estatal, tampoco, porque LAN Chile es totalmente privada. Aeroméxico es privada. TACA y Varig también se han reconvertido. Entonces, mi preocupación es que un país como el nuestro, estamos yendo contra la historia, estamos dando una respuesta a un problema de inclusión social que tenemos que atender a las zonas alejadas con respuestas del pasado. Ya, ¿cómo lo atendemos? Esa es la pregunta. Subastando el subsidio. Esa es la respuesta inteligente y pertinente. ¿Qué hacen muchos países? Lo que hacen es lo siguiente: determinadas rutas las subastan, dicen queremos un vuelo a la semana para Andahuaylas, con 50 pasajeros. Sí o sí. Sí o sí. El Estado decide eso. Quiere un vuelo, cielos abiertos, convoca que venga el sector privado. Si es tan buen negocio como se señala, que venga el sector privado. Hacen una subasta, la tarifa $50, $40, $35 el pasaje. ¿Cómo la gente a ese lugar de bajos ingresos solamente puede pagar 10, 15? La diferencia la pone el Estado. Y nos evitamos tener toda una aerolínea y repetir la historia de un Aeroperú que perdía $1.600.000 por mes. Perdíamos $50.000 por día. ¿Te acuerdas del accidente? Creo que la deuda era como de $200 millones cuando se privatiza Aeroperú. Con TANS le quitaron la autorización, no podía volar más TANS. Entonces, la discusión es cómo hacemos eficiente. ¿Cuál sería la diferencia de costo? Porque aquí lo importante, a ver, yo entiendo en política, porque así es, se toman muchas veces decisiones que no son lamentablemente técnicas. En este programa no nos importa hablar sobre aspectos políticos, nos importa hablar sobre aspectos técnicos vinculados a aspectos estrictamente económicos. Entonces, la pregunta es cómo solucionamos un problema que tenemos los peruanos. ¿Cuál es la forma más eficiente? Si fuera una aerolínea bandera, en buena hora. Si fuera un subsidio, en buena hora. La pregunta es cuál es la forma más eficiente, qué nos hace perder menos a los peruanos y cómo podemos destinar esa cantidad de recursos a otras necesidades que son miles: seguridad, educación, salud, pobreza, que tenemos los peruanos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto costaría una aerolínea bandera? Se están dando cifras en realidad de todo un poco, porque no encuentro hasta ahora ninguna cifra seria. Una cifra sobre ¿Y cuánto costaría un subsidio? Se ha hablado más o menos de $300 millones. Mi pregunta es, ¿podemos destinar la tercera parte de lo que destinamos a programas sociales para un ensayo en un sector de alto riesgo? El doctor Palacín hablaba de una cantidad mucho menor, creo que hablaba de 50 millones o algo por el estilo. Ahora, 70, perdón. Por otro lado, al usuario común y corriente no le interesa que sea de bandera o no. Lo que le interesa es recibir un buen traslado, un buen servicio a una buena calidad y a un bajo costo. Acá el tema es que estamos haciendo la inclusión social, planteando la inclusión social, pero con respuestas del pasado. Volver al pasado en un mundo globalizado donde hoy en día desaparecen, ya no existen aerolíneas de bandera, eso es historia de hace 20 años, le están informando mal al presidente Humala. El pasado no solamente no sirve, sino hay algo más grande. ¿Por qué no funcionó Aeroperú? No funcionó porque evidentemente esto está sucediendo en el mundo, lo estás viendo con las estadísticas. Es un mercado donde hay megalíneas, se fusionan de países con países, hay integración, y el Estado es un mal administrador. Entonces, volver a una respuesta del pasado, a generar todo en una infraestructura, a dar un servicio en el cual no hay competencia, con el costo de todos, no tiene sentido. No tiene sentido, además, cuando el Perú tiene tantas necesidades de otro tipo, ¿no? Hay varias cosas que hay que preguntarse en el camino hacia tomar una decisión tan delicada como es la de una aerolínea bandera. Desincentivas a las aerolíneas que están en el mercado. Por otro lado, la aerolínea que domina el mercado tiene 60%. Hay 3 aerolíneas más. Eso es otra cosa también. Si bien hay lugares desatendidos, porque claro, no resulta, me imagino, rentables para estas aerolíneas ir ahí, porque la pregunta es por qué tendría que resultar rentable para un inversionista extranjero que quiere invertir en una aerolínea de bandera peruana, ¿por qué resultaría así rentable para ellos? Eso es lo que no entendemos, más allá del entusiasmo, de la invocación, que hay inversionistas que vengan. Lo recibimos, les damos la bienvenida si quieren invertir en el Perú. Pero queda claro que hay lugares desatendidos, queda claro que hay lugares a donde no se puede esperar que el mercado resuelva las cosas, donde el Estado tiene que intervenir, puede ser, como usted dice, subastemos el subsidio, a partir de una subasta de un subsidio para atender a la población. Que el Estado debe buscar eficiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, es un problema que hay que resolver. Totalmente de acuerdo. Y otro problema que hay que resolver es el de la oferta. La oferta es aún limitada en el Perú y los pasajes, si bien se han reducido y han reducido sus precios, no podemos negarlo,
la reducción de los mismos podría, o quisiéramos todos que fuera mayor. Hay otros costos también que me imagino son inmanejables y los dicen las pérdidas de las aerolíneas, porque no creo que las aerolíneas boten pérdidas cuando en realidad no las tienen, ¿no? Y por lo tanto se perjudiquen a ellos mismas con la posibilidad de obtener más recursos y más capital. Otros costos que no se pueden manejar son los de los combustibles, por ejemplo. El costo del combustible, las aerolíneas las dejan sin margen, es un sector de muy bajo margen. Estaba estudiándolo financieramente 4 o 6% de margen. Para el Estado, para nosotros, lo más eficiente es subastar el subsidio. Porque el Estado se va a intrometer y va a quitar incentivo a los nuevos operadores, a quienes sí podrían entrar a trabajar. ¿Cuánto podría costar subastar un subsidio? Menos que montar una aerolínea nacional, alquilar o comprar aviones, comprometer al Estado, porque se señala que el Estado va a tener un bajo porcentaje. Pero el Estado puede tener la mayor responsabilidad, porque si al Estado le das un 20%, el Estado de repente va a avalar la compra y el alquiler de los aviones. Cuando ocurren los problemas, sucede lo de siempre, se privatizan las ganancias y se estatizan las pérdidas. Bueno, hay un riesgo reputacional, ¿no? Justo leí un documento de Ernst & Young, hecho este año, es un documento sobre los 10 principales riesgos de negocios en el gobierno y el sector público. En lo que se refiere al cumplimiento está el riesgo reputacional y en lo que se refiere al tema operativo está la corrupción y el fraude. Cierto, hay una historia ahí, ¿no? Yo no tengo en claro, digamos, cuál es el objetivo de volver a generar una aerolínea. Igualmente que el Estado intervenga... Pregúnteselo a Kirchner, pregúnteselo a Evo Morales, pregúnteselo al señor Correa y pregúnteselo a todos los gobiernos latinoamericanos. En Europa, la mayoría o muchas de las aerolíneas están privatizadas. Están privatizadas, porque ya no hay aerolíneas. Ya British con Iberia, Air France con KLM, ya no hay ese esquema. Las aerolíneas de bandera eran historia, eran en el pasado. Ahora, lo que a mí me preocupa, Jimena, es lo siguiente. Todos estamos de acuerdo con la inclusión social y esa inclusión tiene que ser un imperativo nacional. Lo que estamos discutiendo es cuál es la mejor forma de hacerlo. Sí, no, estamos de acuerdo en el objetivo. Que el Banco de la Nación, con un costo de fondeo cero, entre a dar crédito a microempresas. ¿Vale la pena volver a la historia de la banca de fomento? Mucho más eficiente también es que se tome un pozo y ese pozo se subaste. Si tenemos microfinancieras, EPIMES, que trabajan bien, que ellas compitan y se evita la interferencia del Estado. Estamos volviendo a un esquema del pasado. Sí, bueno, por eso se quiere cambiar probablemente la Constitución. Tal vez el capítulo económico es la excusa para cambiar la Constitución. Bueno, eso es lo más... Se habla de NAPO, se habla de una bolsa de empresas públicas. Capodónico está declarando ahora que Petroperú también va a dedicarse... Petroperú, exploración de cada 10 pozos que tú explotas de petróleo, exploras, en uno encuentras petróleo. Y cada perforación de pozo... Ahora, y termino con el doctor Indacochea. La gente que lo escucha podría pensar, pero ¿y por qué si otros lo hacen y con éxito? Petrobras, ¿por qué otras compañías estatales en otros países sí tienen éxito? ¿Y por qué no en el Perú? Algunas, pero como el caso de Petrobras es una compañía muy eficiente, con una estrategia de gobierno corporativo bien definida. Eso, pero en aerolíneas, te diría, los únicos que tenemos son los países latinoamericanos que pierden, Ecuador, Bolivia, Argentina reiteradamente, Venezuela y los países africanos. El resto del mundo ya no tiene, ya pasó la historia, ya pasó el siglo XX. La historia es otra. Gracias, doctor Indacochea, por estar con nosotros, muy amable. Alejandro Indacochea ha estado con nosotros, presidente y director de Indacochea Asociados. Realizamos luego de la pausa.